Dios no hizo el mundo, lo hicieron los albañiles. Zona de trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Hablando de derechos de trabajadores, Carlos, algo que está sucediendo desde la semana pasada, más precisamente desde el viernes 15 de septiembre, es una huelga, otra huelga en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, ¿no? porque nosotros habíamos venido tratando sobre el tema de la huelga de guionistas, ¿no? Sí, y también habíamos hablado a fin del año pasado sobre las huelgas y la organización sindical de los trabajadores de Amazon y los trabajadores de Starbucks también en Estados Unidos. Bueno, ahora a esta situación de enfervorecimiento, por así decirlo, de luchas sindicales en los Estados Unidos, se suma la huelga desde el viernes 15 de los trabajadores y trabajadoras de las fábricas automotrices. Exacto, sí. El United Auto Workers, ¿no? El sindicato de los trabajadores de las automotrices, está de paro desde el viernes 15. Son aproximadamente 146.000 trabajadores de las fábricas Ford, General Motors y Stellantis, que es una fábrica automotriz que reúne diferentes marcas de autos, como puede ser Jeep, Chrysler, Audi, etcétera, que también tiene una filial en Francia. Y los trabajadores están en huelga, como decía, desde el viernes 15, piden un aumento de salario del 36% para los próximos 4 años, digamos escalonadamente, un aumento del 36% hasta el año 2027. Claro, que recordemos una cosa, un dato para tener en cuenta de por qué la magnitud de la huelga en este sector. Esta huelga también responde a que los ejecutivos, digamos, de las grandes autopartistas y automotrices norteamericanas, en los últimos tiempos se otorgaron, digamos, un aumento del 40%. Sí. Y le niegan, digamos, el aumento a los trabajadores. Claro. O sea, por eso también, digamos, la respuesta de los trabajadores. Tal cual. Y sumado a esto que vos decís del aumento, también se lleva adelante la huelga para pedir la recomposición salarial, porque el Estado norteamericano ha planeado para los próximos 4 años también un desembolso de unos 83 mil millones de dólares, sí, para las automotrices, para la reconversión a una economía sustentable, digamos, hacer toda la conversión de la industria automotriz para que en Estados Unidos se construyan y se fabriquen automóviles eléctricos. Claro, en su totalidad. Entonces, el Estado norteamericano plantea un 80% de aumento en los subsidios para estas automotrices, de modo que los trabajadores también están pidiendo su parte al respecto de esta situación, ¿no? Sí, sí. Bueno, y también un dato que no es menor a tener en cuenta es que a lo que va, digamos, del mes de agosto, se han registrado cerca de 900 focos de conflictos activos, ¿no? En distintas, digamos, automotrices y autopartistas del complejo industrial norteamericano, ¿no? Claro. A sumarle también los conflictos en las empresas automotrices que hay aquí en Argentina,
qué hay en México, qué hay en Francia, etcétera, ¿no? Sí. La conversión de la industria automotriz a una, como dicen, transición justa, ahí es un debate en todo el mundo. Claro, y además también, bueno, esto tiene que ver también con que entre el 2021 y el 2022 hubo un aumento de casi el 50% del número de trabajadores que se vieron involucrados en medidas de fuerza en los Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, claramente, evidentemente, hay una cuestión de movilización de la clase trabajadora en distintas partes del mundo, no solamente, digamos, esto se ve en nuestro país, digamos, por la situación, digamos, que nosotros estamos viviendo, económica, política, social, sino que también se ve que claramente la crisis, digamos, está sacudiendo, digamos, y está sacudiendo justamente nada más ni nada menos que el centro, ¿no? Sí. El corazón del imperialismo y del capitalismo global se está viendo bastante sacudido. Otra de las cosas que a mí me resultaron muy interesantes con respecto a las demandas que tienen los trabajadores y trabajadoras automotrices en Estados Unidos, Carlos, es que además están pidiendo la reducción laboral, la reducción de las horas de trabajo, de 40 a 32 horas de trabajo. La corrección automática por la inflación en esos 4 años hasta 2027. Digamos, ellos piden un 36% de aumento según la previsión de inflación que tiene el Estado norteamericano de acá a 2027. Ahora, si eso se modifica para más, que claro, automáticamente se corrija el aumento de sueldo por la inflación. Y además que recuperen los trabajadores y trabajadoras automotrices los fondos de pensiones, ¿no? Esto que nosotros vemos con cierta naturalidad y el pueblo argentino en su conjunto defiende, que son las jubilaciones y pensiones para los trabajadores y trabajadoras que han dado toda su vida en diferentes empleos. Bueno, en Estados Unidos están pidiendo que se recomponga eso porque en algunas ramas de trabajo directamente los empleadores no están obligados a sumar al fondo de pensión de los trabajadores, y los mismos trabajadores tienen que hacerse cargo de el fondo de su propia pensión cuando estén jubilados. Claro, ¿no? Bueno, podríamos decir que casi una propuesta para el libertario, ¿no? O sea, bueno, que de hecho anda dando vueltas, digamos, en la Argentina ya desde hace un tiempito, una cosa similar, ¿no? Sí. De eliminar, digamos, las indemnizaciones y plantear, digamos, un seguro de despido que sería pagado, digamos, por el propio trabajador, ¿no? Claro. En este afán de eliminar impuestos, ¿no? O sea, que tienen algunos que, bueno, consideran un impuesto, ¿no? O sea, la jubilación de los trabajadores para el capitalismo es un impuesto. O sea, ¿no? Sí, o sea, tal cual. Toda una declaración de principios, ¿no? Exactamente. Otra de las novedades que hubo a partir del viernes que se comenzó esta huelga, que está teniendo mucha repercusión en todo el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, es que Shawn Fein, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Automotrices, le pidió a Elon Musk, el dueño de casi todo. Sí. ¿Será en serio? ¿O será simplemente una cara bonita detrás de unos fondos de inversión? Bueno, no sé. Pero le pidió, Shawn Fein le pidió a Elon Musk que tenga bien en su empresa Tesla, constructora de autos eléctricos, contratar a sus trabajadores y trabajadoras contemplando los derechos laborales que están
consagrados en la ley norteamericana al respecto, ¿no? Porque, pensé que eran los que consagraban en el código de Hammurabi, ¿viste? Los babilónicos. No, porque bueno, él, viste, como ahora todo el mundo cree o no cree en las cosas, claro. Elon Musk no cree en los derechos laborales, entonces no los cumple directamente. Claro. Mirá. Ni en Tela, ni en Twitter, ni en ninguna de sus empresas. Claro. No cumple los derechos laborales. Entonces el sindicato conminó a Elon Musk también a que contrate como corresponde a sus empleados y empleadas, y a su vez esta huelga ha generado un debate que tiene que ver con esto que hablábamos del futuro de la industria automotriz en Estados Unidos, pero en todo el mundo, ¿no? Las organizaciones ambientalistas de los Estados Unidos han llevado adelante un apoyo explícito a los trabajadores que están en huelga. ¿Por qué? Porque lo que plantean diferentes organizaciones ambientales de Estados Unidos y de Canadá, más de 100 organizaciones de diferentes estados de los Estados Unidos, lo que están planteando es que los derechos laborales son algo que las empresas tienen que tener presentes a la hora de plantear esta transición hacia una industria que sea menos contaminante del medio ambiente. Voy a leer brevemente algunos de los párrafos que tiene esta carta, porque resulta muy interesante de acá en adelante para pensar no solamente la transición energética, como se suele decir, de esta industria automotriz, sino de muchas otras, ¿no? Sí. Esta carta dice: nosotros, las organizaciones por el clima, el ambiente, raciales y por la justicia social abajo firmantes, nos solidarizamos con los trabajadores del automóvil y su sindicato en sus próximas negociaciones contractuales con los 3 grandes fabricantes de automóviles. Apoyamos firmemente las reivindicaciones de los miembros de la United Auto Workers y creemos que el éxito de estas negociaciones es de vital importancia para los derechos y el bienestar de los trabajadores y para salvaguardar a las personas y el ambiente. Solo mediante el cumplimiento de estas demandas podrá Estados Unidos garantizar una transición justa hacia el futuro de energías renovables. La falta de salarios justos, de seguridad laboral y de condiciones de trabajo dignas ha dejado tambaleándose a los trabajadores y a nuestras comunidades. Pero aún en los últimos meses, los trabajadores y sus comunidades han sufrido un calor extremo sin precedentes, contaminación por humo, inundaciones y otros desastres. Los dirigentes de sus empresas han tomado históricamente decisiones que han exacerbado ambas crisis y en las últimas décadas impulsando aún más la desigualdad y aumentando la contaminación. Por eso nos solidarizamos con los trabajadores y las comunidades que se encuentran en la primera línea de la crisis climática y de la necesaria transición. En este momento, la administración del presidente Biden está dispuesta a inyectar miles de millones para impulsar la transición a sus empresas a la fabricación de vehículos electrónicos y la producción de componentes. A medida que estos miles de millones de dólares de los contribuyentes se trasladan a la industria automotriz, también están socavando la promesa del presidente de que ese dinero creará millones de buenos empleos sindicales. Claro. Bueno, y por último, como para dar una idea de la magnitud que este movimiento huelguístico está teniendo, ¿no?, en este último tiempo en el corazón de Estados Unidos. Hasta agosto de este año, en lo que va del 2023,
se produjeron 44 grandes movilizaciones que involucraron a miles y miles de empleados. Sí. ¿No? Se calcula, digamos, que un movimiento de unos 323.000 empleados participaron de medidas de fuerza a lo largo de lo que va del 2023, ¿no? Eso da una idea de la magnitud. Pero además, otro dato interesantísimo que surge de una encuesta que realizó la empresa de análisis y opinión pública Gallup, en 2022, ¿no? El 71% de los ciudadanos estadounidenses aprueban los sindicatos. Sí. ¿No? Una cosa, cuando acá viene a los gritos el payaso Milei Crosti a decirte, ¿no? O sea, que la casta y hablar de los sindicatos, digamos, sea de la forma en que habla, ¿no? Plantear, digamos, sea todas las cuestiones que se plantean, o cuando viene, digamos, sea alguna candidata como Patricia Bullrich a pretender meter en cana, digamos, sea cuánto dirigente sindical anda dando vuelta por realizar huelgas. Bueno, le recordamos, en el corazón del imperio norteamericano, el 71% de los estadounidenses aprueban los sindicatos en el medio de una ola huelguística que no para de crecer. ¿Será que un fantasma está recorriendo los Estados Unidos de Norteamérica? Puede ser, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con el final del programa.